Prepárese para un rudo despertar. Tengan cuidado, no sea que nadie los despoje a través de filosofías y vanos engaños. La palabra vano en la versión de la Biblia King James puede ser más efectivamente traducida en la lengua vernácula como prosperidad. Esto es buscar cosas que fácilmente nos engañan. Leemos en el Evangelio de Mateo que Satanás tentó al Mesías con todo el poder, riquezas y gloria del mundo. Satanás ofreció dárselo a él si él simplemente lo adoraba a sus pies. La promesa de poder personal, riquezas y gloria es la zanahoria que Satanás continuamente sostiene ante nuestras narices. La búsqueda de riquezas nos mantiene ocupados soñando toda la vida hasta la tumba, en lugar de estar siguiendo al Mesías. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños, según la tradición de los hombres. La palabra según se usa como una condición. Los que habían aceptado al Mesías debían tener mucho cuidado en seguirlo a él y cuidarse de los paganos que los conquistarían con su visión torcida del mundo y harían que ellos persiguieran las riquezas que ofrece el mundo. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al seguir lo que los paganos intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa para lo que hemos trabajado toda una vida. Cuando regresemos, veremos una de esas tradiciones que han destruido la vida de innumerables cristianos quienes pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Leemos en el rollo de Ruth que Elimelech y su familia salieron de Belén durante una sequía y peregrinaron hacia el este de Israel en la tierra de Moab. Los moabitas eran adoradores del dios pagano de la prosperidad, Chemosh. Era el mismo dios panzón de hierro fundido que sus parientes los amonitas adoraban como Moloch. Ambos usaban una gorra frigia, la gorra oficial tanto de Tamuz en Babilonia como de Mitra más tarde en Roma. Durante el solsticio de invierno, el 25 de diciembre en el calendario antiguo, hacían una misa pública del niño. Misa significa sacrificio. Los sacerdotes llenaban de leña la imagen de hierro del dios Chemosh y le prendían fuego hasta que el dios panzón se convertía en un horno al rojo vivo. La gente preparaba largas listas de deseos y le recitaban frente al dios de la prosperidad justo antes de sacrificar a sus hijos en el regazo ardiente del dios de la gorra frigia. Conforme ardían los bebés durante la misa del 25 de diciembre, a la gente se le aseguraba que su sacrificio sería recompensado el año siguiente. El mismo día al sur de Israel, los egipcios adoraban a su dios Sol, Ra. Un jeroglífico egipcio pinta a Ra castrándose a sí mismo, justamente como la mitología griega lo atribuye a Atis, haciéndose la misma cirugía a sí mismo. Los adoradores de Ra colgaban bolas doradas y plateadas sobre una palmera, según lo reporta el profeta Jeremías, y luego colocaban sus regalos decorados para el dios Sol bajo este árbol con bolas o testículos dorados y plateados de Ra. Esta costumbre vana se realizaba el día del cumpleaños de Ra, el 25 de diciembre. Cuando Israel adoptó esta costumbre, usaron un árbol siempre verde, cortado del bosque con hacha, y lo ponían erecte y aseguraron sus casas con clavos y martillos sobre un pedestal para que no se cayera, y lo decoraban con bolas doradas y plateadas. Dios llama a esta celebración una abominación. En los años 1600 era ilegal poner árboles de Navidad o celebrar un servicio en Nochebuena en Estados Unidos. Los peregrinos sabían que era pura adoración pagana al dios Sol. Por lo tanto, no se ofendan porque les cuento esas cosas. Más bien oféndase al pensar por qué estas abominaciones han pasado sin ser cuestionadas por la moderna cristiandad paganizada. Estas prácticas ocultas han cambiado muy poco desde que fueron introducidas en los Estados Unidos. Un mes antes de la fecha del nacimiento de Tamuz, hacemos que nuestros niños preparen listas interminables para el dios panzón de la prosperidad vestidos de rojo y luego colocamos a nuestros niños aterrorizados sobre el regazo de este dios que se sienta en su trono en un centro comercial con su gorra frigia. El día de Navidad bajará por la chimenea y colocará regalos bajo el árbol de Navidad decorado con bolas
doradas y plateadas. Nuestros niños se arrodillarán ante el símbolo fálico del árbol conforme reciben las bendiciones de su Dios. Los padres recargan sus tarjetas de crédito hasta el tope para asegurarse que sus niños no se decepcionen cuando su Dios cumpla sus promesas de prosperidad. Unos meses antes del evento, el mundo cambia de marcha para cumplir con la experiencia más satisfactoria de la vida, cuando nuestros niños abren sus cajas de regalos conteniendo las mayores esperanzas y sueños. Más cosas. La realidad nunca es tan grande como la zanahoria que cuelga frente a nuestra nariz. Nuestros niños ya están decepcionados antes de abrir el último paquete y nosotros ya estamos endeudados por los siguientes 9 meses tratando de pagar ese sentimiento de desesperación que nos hunde. Los sucesos de esta mañana desencadenan una reacción que culmina con la mayor incidencia de suicidios de todo el año. Pero en lugar de literalmente hacer pasar a nuestros hijos por el fuego de las manos de Shemos en el día de Nochebuena, abortamos a millones de bebés durante el resto del año y luego celebramos nuestra afluencia dando abundantes regalos a nuestros colegas de negocios que ni siquiera nos quieren, solo para mostrar que el Dios de la prosperidad todavía nos sonríe con aprobación. Es el mismo Dios a quien se le sirve, simplemente cambia los nombres de los dioses de cultura a cultura. Ahora usted puede empezar a ver por qué Shaul insistía tanto en advertirnos que no siguiéramos las tradiciones de los paganos. Empezamos aceptando una tradición aparentemente inofensiva. Una tradición es como la levadura, que crece hasta que contamina todo el mundo. Ahora, el día de Navidad es el día de cine principal en los Estados Unidos. No podemos esperar hasta poder escapar hacia la realidad que hemos creado. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños. Según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Los rudimentos se describen mejor como los elementos que componen un toro, como las piedras de esta pared que componen esta torre de vigilancia. Shaul implica que podemos ser engañados un ladrillo a la vez hasta que un día amanecemos en una prisión que hemos construido para nosotros mismos. Habremos seguido las cosas de este mundo y ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos apartado de seguir al Mesías. Las tradiciones nos pueden cegar de la verdad y causar que divaguemos a través de la niebla de los sistemas religiosos creados por el hombre durante toda una vida. Muchas de las tradiciones de la Iglesia Cristiana Gentil Occidental son simples adaptaciones de rituales paganos de adoración del sol heredados de nuestros antepasados, que no fueron obligados a transigir con el emperador romano Constantino o de lo contrario perderían su vida. La mayoría de las tradiciones fueron importadas directamente de Babilonia. De hecho, no hay una sola religión que se practique sobre la faz de la tierra hoy en día que no haya sido contaminada por la rebelión de Nimrod contra el único Dios verdadero. Soy Michael Root. Prepárese para un rudo despertar. Si usted es como yo, que creció en la civilización occidental, para cuando tenía 3 años, ya sabía que para Nochebuena, un panzón vestido de rojo bajaba por la chimenea y colocaba regalos bajo un árbol de Navidad adornado con bolas doradas y plateadas. A los niños cristianos se les decía que era la celebración del nacimiento del niño Jesús. Y en ese tiempo, usted no era ni intelectual ni filosóficamente capaz de refutar la validez de esa tradición. Pero cuando entró al kinder y ocurrían los debates acalorados con sus compañeros de grupo, usted se dio cuenta que le habían contado una mentira. Lágrimas salieron de sus ojos. Y usted vino a darse cuenta de que no había Santa Claus y su concepto de la realidad fue sacudido. Las escrituras hebreas exponen las tradiciones pervertidas de las religiones hechas por el hombre y ofrecen realidad para quienes tienen hambre y sed por la verdad. Shaul, comúnmente conocido como el apóstol Pablo, escribió que no debíamos ser engañados por tradiciones y mandamientos de hombres, sino que más bien debíamos confiar en la fuente aprobada de la verdad, la Torá, los 5 libros de Moisés.
Los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí todo un año cuando Moisés les pasó las instrucciones del Creador. Estas instrucciones, llamadas Torá en hebreo, nos enseñan cómo gobernarnos y deshacernos de las ataduras de los sistemas religiosos, políticos y económicos. Yahshua, o como muchos lo conocen por su sobrenombre gentil Jesús, advirtió a sus seguidores de las tradiciones promulgadas por los líderes religiosos son como la levadura, que una vez que se mezcla con la pasta no puede ser separado. Sin la Torá de Dios es imposible separar las tradiciones de los hombres de las reglas dadas por el Todopoderoso. Una explicación rudimentaria. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Cuando alguien pone algo en sus manos, uno espera que la intención del regalo sea buena. Gracias. Pero es responsabilidad del que recibe inspeccionar el regalo. ¡Ah! Las tradiciones pueden ser buenas o malas. Quien las recibe debe inspeccionar cuidadosamente lo que se le pone en sus manos. Me disgusta cuando esto sucede. Jeremías dijo que en los últimos días los gentiles vendrían a Israel y clamarían con arrepentimiento. De veras que nuestros padres han heredado mentiras. Si nuestros padres heredaron mentiras, lo que nos pasa no se convierte en verdad por arte de magia, solo debido a su sinceridad. Inocentemente recibimos las tradiciones y las pasamos en ignorancia. Somos como ciegos guiando a otros ciegos. Quienes nos guían pueden que no tengan intención de guiarnos mal, pero aún así son ciegos y de seguro ambos caeremos en la zanja a menos que tengamos los ojos abiertos a la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Verdad significa realidad, lo que es. La verdad es la realidad ya sea que la creamos o no. Uno puede creer una mentira toda una vida y esta nunca se va a convertir en una realidad ajustada para que calce con sistemas de creencias. Si vamos a vivir la verdad, debemos estar siempre dispuestos a cuestionar las tradiciones y las enseñanzas que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros sistemas religiosos, lo mismo que de nuestros patrones de pensamiento. ¿Cuántos reyes magos vinieron a visitar a Jesús? ¿Dónde le encontraron y cómo vestía él? Bueno, fueron 3 reyes magos que vinieron a visitar al niño Jesús. Fueron 3 reyes magos los que vinieron a visitar a Jesús. 3 reyes magos. 3 reyes magos lo encontraron en Belén. Lo encontraron en la ciudad de Belén y él estaba vestido en pañales en un establo. Se me hace que había 3 reyes magos y lo hallaron en un pesebre. Él estaba en un pesebre, ¿sí? Y estaba vestido con pañales. Pregúntele a cualquiera en la calle, ¿cuántos sabios le presentaron regalos a Jesús? ¿Dónde lo encontraron y cómo estaba vestido? Como pueden ver, la respuesta común es que fueron 3 sabios quienes encontraron a Jesús envuelto en pañales recostado en un pesebre. Sin embargo, ese no es el testimonio de las Escrituras. Leemos en relatos de Mateo, según la Reina Valera, que un número indeterminado de hombres sabios, magi en griego, llegó a la casa donde encontraron al niño joven Yahshua viviendo con su madre Miriam y Joseph. En el Evangelio de Lucas leemos que solamente los pastores llegaron al pesebre. Disculpen esta ruda interrupción, pero si Yahshua realmente nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo del calendario bíblico, que siempre cae en el otoño, no el 25 de diciembre, cuando los dioses paganos del sol sabemos que nacieron. Su nacimiento fue un cumplimiento intermedio de la fiesta de Sukkot o de los pesebres. Es la misma palabra en hebreo. José tenía que quedarse en el suca o tabernáculo los 7 días de la fiesta. Miriam, su esposa embarazada, no tenía que quedarse en el suca, pero como la pensión Belén estaba completamente llena, ella tuvo que quedarse con su esposo en el suca el primer día de la fiesta de Sukkot y dio a luz su primogénito en el suca.
Ese fue el momento que la palabra se hizo carne y Sukkot, o tabernáculo, en la versión Reina Valera, hizo morada con nosotros. Sugerir que un trío solitario transportando un tesoro cruzara las arenas calientes del desierto sin la protección de una caravana armada implica falta de razonamiento sano. En el libro de Ezequiel dice: el ángel me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová y vi a unas mujeres llorando a Tamuz. Luego me dijo: verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de dentro y vi que, junto a la entrada del templo, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. La adoración del sol y de Tamuz empezaron en la antigua Babilonia. Nimrod construyó una ciudad que fue el centro del gobierno mundial, en la cual se proclamó Dios. Su reino trajo totalitarismo sobre la gente, reduciéndolos a esclavos de un sistema político, religioso y económico. De acuerdo con antiguos escritos judíos, Sem, el justo hijo mayor de Noé, mató a Nimrod y esparció las partes de su cuerpo a través de la tierra de Sinar. Los devotos seguidores de Nimrod levantaron una torre que llegaba hasta el cielo, un obelisco como el que vemos aquí en Cesarea, en Washington, D.C., Heliópolis, Egipto, Roma, Londres, París y Nueva York. Todos son la representación del pene no circuncidado de Nimrod, padre de la adoración del dios sol babilónico. El creador llama a esto la imagen de los celos y una abominación. Esta abominación romana, encontrada recientemente en pedazos, fue reerigida en el verano del 2001. Por coincidencia, un desfile de orgullo de perversión homosexual en Tel Aviv inauguró la erección de este obelisco. En el mes de Tamuz, ni más ni menos. Beltis, la viuda de Nimrod, también conocida como Semiramis, no queriendo permitir que su reino se le escapara de sus manos cuando murió su esposo, proclamó que Nimrod había ascendido a los cielos y ahora era el dios Sol que la impregnó con sus rayos del sol, o al menos esa era la excusa de la viuda. Ella dio a luz a ese niño en el día del solsticio invernal, en el antiguo calendario, o 25 de diciembre. Como sea, este es el día celebrado como el día en que Nimrod, el dios Sol, volvió a nacer como Tamuz. La fecha de nacimiento del dios Sol babilónico sorprende a algunos occidentales, pero es de conocimiento común para los historiadores y estudiosos judíos. Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por su desobediencia relacionada con la adoración del dios Sol. También habíamos estado cautivos en Egipto, donde adquirimos la adoración de Ra, el dios Sol egipcio, quien había nacido un 25 de diciembre. En el año 168 a.C., el general sirio griego Antíoco Epífanes ocupó Jerusalén y erigió una estatua de Zeus en el templo, en el día del cumpleaños de Zeus, y proclamó que Zeus era Dios un 25 de diciembre. Y cuando Roma conquistó Jerusalén, colgaban patriotas judíos en la cruz de Mitra, como sacrificio para el dios Sol romano, que nació, correcto, el 25 de diciembre. La confusión de lenguas en la Torre de Babel esparció a los paganos hasta los confines de la tierra y confundió los nombres de sus dioses, pero el ritual de adoración continuó siendo muy semejante en toda la tierra. Hay una fecha que les aseguro que Yahshua de Nazaret no nació. Esa fecha es el 25 de diciembre. ¿Pero quién fue? El niño Tamuz. Tamuz, según cuenta la historia, fue muerto por la embestida de un cerdo salvaje durante una cacería cuando tenía 40 años. Los 40 días de luto por Tamuz fueron instituidos debido a esto, un día por cada año de su vida, en la cual los adoradores del dios Sol se privan de un placer de esta vida por el placer de Tamuz en la otra vida. Cuando murió la madre de Tamuz, muchos años después, la excelsa reina del cielo fue enviada por los dioses de regreso a la tierra el primer domingo después del equinoccio invernal. Llegó en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates, y al abrirse salió la esposa de Nimrod reencarnada como la diosa de pechos desnudos de la fertilidad y el deseo sexual, Astaroth Ister. Para proclamar su divinidad, Ister cambió un
conejo que pone huevos. En las sucias cuevas de Tamuz, en el valle de Hinón, los sacerdotes de Astarot impregnaban vírgenes sobre su altar, y un año después, durante el servicio de salida del sol del domingo de Pascua, sacrificaban a esos bebés de 3 meses sobre el mismo altar, y tenían los huevos de Pascua en la sangre de esos bebés sacrificados. Hasta el día de hoy, algunas denominaciones solo permiten que los huevos de Pascua sean teñidos de un solo color, rojo sangre. No saben cómo empezó la tradición ni qué es lo que se celebra, pero ahora usted ya sabe. El domingo de Pascua es el día que se adora al dios Sol y en la actualidad el día que culmina el periodo de 40 días de luto por Tamuz, conocido por muchos como Cuaresma. Y hasta el día de hoy muchas denominaciones continúan con la tradición de matar el cerdo salvaje que mató a Tamuz y comen jamón el domingo de Pascua. Hay un día que les aseguro que Yahshua no resucitó: el domingo de Pascua. Frecuentemente, Pascua y Resurrección caen hasta con un mes de diferencia el uno del otro. ¿Por qué? Porque representan adoración de dos dioses diferentes. Resurrección se celebra de acuerdo con el calendario del dios Sol pagano. Pascua se celebra de acuerdo con la observación bíblica de la luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Yahshua celebró la Pascua. Todas las celebraciones que estaban enraizadas en esa fiesta fueron cumplidas en el año de su muerte y resurrección. Él fue el último cordero del sacrificio. Su sangre sin pecado pagó el precio por nuestra redención. Por otra parte, Domingo de Resurrección es el ensayo de sacrificios de niños y ritos de fertilidad de adoradores paganos del dios Sol. ¿Cuál celebración debe guardar usted? Bueno, todo depende del dios que usted sirve. Usted escoge. Ahora, usted entiende por qué el Santo Israel nos instruyó: no aprendiéramos los caminos de los paganos y como adoran a sus dioses y luego digan que lo hacen para mí. Es una abominación. Nochebuena y Domingos de Pascua no son celebraciones de nacimiento y resurrección de Yahshua de Nazaret, sino la continuación de las festividades de sacrificios de niños que fueron incubadas en Babilonia 2000 años antes de su nacimiento. Todos reconocemos que el calendario pagano que fue adoptado por el mundo cristiano nombra casi todos los días de la semana y casi todos los meses del año con nombres de dioses paganos o ángeles caídos. Pero muchos se sorprenden al ver que el propio calendario hebreo aparece el cuarto mes con un nombre del dios pagano, Tamuz, violando directamente la Torá. No permitirás que nombres de otros dioses salgan de vuestra boca. Yo solamente pronuncio los nombres de dioses paganos con la misma razón que los profetas de Israel lo hacían, para exponer las tradiciones enfermizas y torcidas que habían sido heredadas de nuestros antecesores desobedientes. Hay esquemas religiosos que han sido fabricados por la mente retorcida del hombre que no tienen nada que ver con la manera en que Dios desea que se le adore. La cultura cristiana popular se adorna con la última vestimenta pop de un Jesús que aparece hippie con joyas y se pregunta ¿qué haría Jesús? Pero rara vez abren las escrituras para averiguarlo. Yahshua encontró el lugar donde estaba escrito, dijo lo que decía e hizo lo que estaba escrito. No compuso su propia teología conforme avanzaba. Siempre obedeció la Torá y dijo que el Padre busca a quienes le adore en espíritu y en la verdad que fue escrita en piedra hace más de 3500 años. Cuando ignoramos sus instrucciones, naturalmente caemos nuevamente en la adoración babilónica del dios Sol, a la vez que decimos que lo estamos haciendo para él. Israel expresó la misma ignorancia de los caminos de Dios cuando fabricaron un becerro de oro y dijeron, mañana es fiesta para Yahweh. Él estuvo furioso. Él quería incinerarlos a todos. Ocasionalmente escucho una defensa cargada de emoción. Eso no es lo que significa para mí Nochebuena y Semana Santa. Pero ¿qué importa lo que pueda significar para una persona? No es a usted a quien adoramos. El Todopoderoso dice que es una abominación para él. Así como el Todopoderoso le dijo a Abraham en Génesis, ahora nos dice en Apocalipsis a quienes vivimos al final de esta era, salid de Babilonia. ¡Yeah! En las próximas series estaremos explorando las escrituras hebreas, en ambos testamentos, desde una perspectiva hebrea y judía. La gran comisión primero se les dio a los judíos, y los discípulos judíos dieron su vida para extender las buenas nuevas del Mesías al mundo gentil.
En esta serie vamos a permitir que los judíos interpreten las escrituras que ellos escribieron, pero será un placer para mí proveer igual tiempo para que los gentiles interpreten todas las escrituras que ellos escribieron. Soy Michael Root. Sintonícenos la próxima vez para un rudo despertar. Nos vemos cuando se despeje el humo.